se llama? La lección que toca por el martes 7 de julio es pequeña en cierta manera porque marca 2 capítulos. Dice, las vidas transformadas marcan la diferencia. Porque Hechos 4 ya lo habíamos leído, que dice, entonces viendo, lo vimos ayer, dice, entonces Ujú. viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Te acuerdas que veíamos ahí en Hechos 4 que decían los Sí, gobernantes, los fariseos y los sumos sacerdotes? Dice, ¿que no este es pescador? Y todavía son como hombres son hombres sin sin letra. letras y del vulgo. Y se Así. maravillaban de tanto conocimiento y con qué Dice, habilidad hablaban ellos. dice que se maravillaban porque hablaban con autoridad. Con autoridad. Sí, sí, sí lo recuerdo cuando sanaron al hombre, que los querían ya meter presos. Así es. Y que aún así les contestaron a los gobernantes, a los fariseos, Llenos del a los espíritu de sumos sacerdotes. la palabra. Dice, ¿qué sucedió aquí? ¿Qué sucedió cuando las autoridades intentaron silenciar a Pedro y a Juan? ¿Cuál fue su respuesta? Pues lo que venía La abajo. ¿Cómo? Lo que venía abajo es que no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído. Amén. O sea, ellos los trataron de amenazar. Así es. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros como hombres antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Amén. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, o sea, aún así los amenazaron y los dejaron ir, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Y aquí Amén. vemos que eran como 5,000 varones que habían glorificado a Dios por la sanidad que le había dado al cojo ese día, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años de vida y 40 años había estado cojo. Sí, Y bueno, dice también, que era desde el nacimiento. amén. Y nos regresa un poquito la enseñanza aquí nada más a Hechos 2:41, que dice, la iglesia del Nuevo Testamento explotó en crecimiento, hubo 3,000 bautizados en el día del Pentecostés, en Hechos 2:41. Miles más fueron añadidos a la iglesia unas semanas después, en Hechos 4:4. Dice, pero muchos a los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000 los que creyeron cuando sanaron al cojo. Y Amén. acá en Hechos 2, en el primer discurso de Pedro, dice que se unieron, en el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día como 3,000 personas. Fue el primer discurso que empezó a hablar Pedro después de la resurrección de Jesús, cuando vino el Espíritu Santo a ellos y se postró en sus cabezas como llamas de fuego, que las asemejamos al arbusto que se le había parecido a Moisés en el A la Sinaí, zarza. que no Ajá. se quemaba y también sus cabellos no se quemaban, por eso era una llama como de símbolo del Espíritu Santo que estaba sobre Amén. ellos y en ese momento entró sobre ellos esa llama, que se parecía a llama de fuego, pero que era el Espíritu Santo. Cuando fueron bautizados por el Espíritu. Amén. Entonces, en cuestión de que es el tema, las vidas transformadas marcan la diferencia. Entonces, cuando vieron todo este pueblo que empezaron a hablar en lenguas, los apóstoles, muchos empezaron a ser bautizados y como 3,000 dice que fueron salvos ese día que fueron bautizados. Y de Y esos cuando 3,000 sanan al cojo, fueron creyeron 5,000. Y era lo que platicábamos, cuando tiene poder el testimonio, transformadas, dice, las vidas transformadas marcan la diferencia. Entonces, al poner de testimonio en nuestra vida lo que Dios ha hecho en nosotros para con la gente, es cuando la gente empieza a creer, cuando empieza a ¿qué? a ver.
a ver. Entonces, cuando empieza a ver, empieza a creer mucha gente como Tomás, que hasta no ver, no Ok. creer. Y aquí con Pedro también pasó el día del Pentecostés, que el día que el Espíritu Santo entró en ellos, empezaron a hablar en distintas lenguas humanas. ¿Para qué? Para mandarlos por todos los rincones y países del mundo para que predicaran la palabra del Señor. Por eso Dios les dio el don de lenguas humanas, para que fueran a predicar a varios países del mundo y que no se quedaran en Israel, que salieran a predicar la palabra del Señor. Dice, entonces Pedro poniéndose en pie, después de que entró el Espíritu Santo y hablaron en lenguas, poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis. O sea, pensaban que como hablaban en distintos idiomas, que los apóstoles estaban borrachos, Así es. puesto que es la hora tercera del día. ¿Qué quiere decir? Que ya hasta en la noche ya uno ya está bien borracho. Entonces dice, no piensen que están borrachos porque apenas es la hora tercera del día. No, perdón, te dije las 3 de la tarde, pero no, la hora tercera para ellos Las empezaba 9 de desde la el mañana. amanecer. Eran como 7, 8, 9, las Las 9 de 9 la de la mañana. mañana, Así es. apenas. Por eso les decía, no piensen que están borrachos porque apenas son las 9 de la mañana. Mas esto es lo Fue dicho dicho por el por profeta Joel. Y en los posteriores días dice Dios, derramaré de mi espíritu carne. sobre toda carne, no nada más israelitas, sino a todos los demás también se derramaría del espíritu de Dios. Dice, y vuestros hijos y vuestras hijas Profetizará. profetizarán. Dice, y vuestros jóvenes Verán verán visiones. visiones. Y nuestros ancianos soñarán sueños. O sea, fíjate de la importancia de los hijos Sí. y las hijas, que pueden ser niños que empezarán a profetizar. Y aquí habla de los jóvenes que verán visiones. Y aquí habla de los ancianos que tendrían sueños. Todos, entonces, tienen una función en particular y Dios ocupa niños, jóvenes, adultos y hasta ancianos. A cualquier edad, Dios te puede utilizar. Eso Amén. también, ¿te acuerdas que siempre hemos estado repitiendo de que no menospreciemos a nadie? A nadie podemos menospreciar porque todos hemos hecho esa imagen y semejanza. Y aquí hay otra característica, que también no debemos de menospreciar la edad de las personas. Pueden ser así como dice, Me pueden recuerdo, ser me recuerdo mucho de Tito que le dijeron, no tengas en menos o no tengas en menosprecio tu juventud. a Timoteo, ¿sí? Timoteo, ¿verdad que sí? Sí, que Ajá, no tengan en poco tu juventud. así es. Sí, al Entonces, contrario, debes de ser ejemplo a los demás y entonces, predicar en fíjate, todo momento la fíjate palabra. que algo que me gusta mucho de servirle a Dios es de que, como su parábola de los jornaleros, a cualquier edad puedes trabajar para Dios, a cualquier edad. Amén. Dice hijos o hijas, jóvenes o ancianos, a Anciano. cualquier edad puedes trabajar para el Señor. Amén. Y Y dice, tu ajá, trabajo va a valer lo mismo que el de un joven, va a valer lo mismo que el de un adulto, va a valer lo mismo que de los demás hermanos, va a valer lo mismo tu trabajo. Y esto pues me agrada mucho porque muchos de nosotros, por ejemplo, yo pues no empecé tan jovencita a reunirme a la iglesia, apenas llevo, que serán 4 años en este camino. sí. Para más hermanos que ya tienen 10, 20, toda su vida dentro de los caminos del Señor, soy un polluelo. Sí, pero pues sí, no hay que olvidarnos no perdernos del piso, de que todos podemos servirle al Señor, o sea, no, Amén. sin importar nuestras creencias, nuestros gustos, nuestra edad, o sea, esta es otra Necesidades. característica más de no menospreciar la edad también. Así O sea, es. todos somos por igual ante los ojos de Dios. Nosotros Sí. también fuimos niños, nosotros también fuimos jóvenes y seremos algún día, si Dios lo permite, ancianos. Amén. Entonces, cualquiera de nosotros, a cualquier edad, y cualquier persona, aunque no esté en la iglesia, puede ser usada por el Señor. Amén.
Dice, el 18 dice, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas. En aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Ahora vamos a ver qué es un prodigio. Dice, suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza. Suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y que se atribuye a la intervención de Dios o de un ser sobrenatural. Entonces dice, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo de la tierra. Dice, sangre y fuego, vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas. También hay que estar listos para esto que puede venir, ¿eh? O sea, nos puede tocar a nosotros o a las siguientes generaciones, pero también no perder del renglón que el sol se oscurecería o el sol se convertiría en tinieblas. Y la luna en sangre. Y últimamente, pues sí la hemos visto roja, ¿eh? Sí, ma. Como año y medio, 2 años. Pero dice que el sol se convertiría en tinieblas. Como los eclipses, más o menos. Todos los pajaritos enamorados y de repente se quedaban viendo y se iban a meter a los árboles. Y dice, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos. Fíjate, por manos de inicuos, o sea, no nada más el procurador romano, sino también el sumo sacerdote, los fariseos, los saduceos y los mismos sacerdotes del templo que entregaron a Jesús para crucificarle, fueron considerados como manos inicuas. Y también las mismas personas que gritaban que liberaran a Barrabás. También el pueblo. El pueblo, ajá. La mayor parte del pueblo. Dice inicuo que no tiene equidad o es injusto, que es malvado. Crucificando. Fíjate, se les conocía como injustos o malvados al sumo sacerdote del templo de Dios. Por eso te digo que también tenemos que escudriñarnos diariamente, porque si al sumo sacerdote de Dios y a sus sacerdotes, escribas y maestros de la ley se les consideraba malvados, muy injustos, por eso tenemos que tener cuidado, no por pertenecer a cualquier iglesia o tener un cargo, significa de que ya somos justos o somos buenos. Tener cuidado. Ajá. Digo, no significa que por tener un puesto o por tener un ministerio dentro de la iglesia, quiere decir que ya estamos caminando entre la ley del Señor o que ya estamos siguiendo las enseñanzas del Señor, porque podemos caer en esto, que seamos inicuos, o sea, que seamos injustos o que aún seamos malvados. Amén. Dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Fíjate qué hermoso, dice, por cuanto era imposible que fuese retenido por la misma muerte. ¿Y porque sabes, David dice, ajá. ¿Y sabes por qué era imposible que fuese retenido por la misma muerte? Porque la paga del pecado es la muerte y él no había pecado, él no podía morir. Entonces no podía la muerte retenerlo a él más. Dice, De porque hecho, David, ajá. De hecho, cuando lo crucifican, ves que dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Amén. Cuando tú tienes, bueno, Jesús estaba siempre en la presencia del Padre. Siempre el Padre estaba con él. Entonces, sí.
Él no había pecado, él no podía morir porque no había pecado. Para que él pudiera morir, el Padre se tuvo que despegar de él. Y por eso Amén. dice, Padre, ¿por qué más se abandonan tus manos encomiendo mi espíritu? Pero fue por eso, para que él pudiera morir, Morir. se tuvo que alejar el Padre. Y aquí viene algo bien hermoso, porque era imposible que fuera retenido por ella, porque él no había pecado. Pecado. Así es. Y aquí dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque hasta mi diestra no seré conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndole antes, fíjate, conocían aquí a David como profeta, no nada más como de la alabanza o rey de Israel, sino también fue considerado como profeta. Dice, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo. Fíjate qué hermoso. Viéndolo antes, habló David de la resurrección de Cristo. Ayer estábamos hablando que muchos profetas del Antiguo Testamento, incluyendo a David, querían saber lo que nosotros sabemos, las enseñanzas de Jesús, y no las conocieron. Y David escribió este salmo o habló de esto y hablaba, dice, porque no dejarás mi alma en el Hades ni permitirás que tu santo vea corrupción. Y hablaba de Jesús, no hablaba de él. Él veía, aquí dice, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Él hablaba de Jesús que estaba a la diestra del Padre. Amén. Que el Señor siempre delante de mí. ¿De quién estaba hablando? De Jesús, que siempre estaba delante de Dios y no le pasaba nada, era el único que podía ver a Dios cara a cara. Y dice, porque está a mi diestra y no seré conmovido, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni me permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, que no conociere pecado. Aquí David, él pensaba que esa visión o esa profecía que él estaba recibiendo de parte de Dios, tal vez llegó a pensar que era para él, pero no era para él, sino para su descendiente terrenal que iba a ser Jesús. Jesús, amén. Y dice, viéndole antes, habló de la resurrección de Cristo, y David no sabía que estaba hablando de Jesús, ni siquiera conocía a Jesús, pero estaba hablando de él profecía. Y dice, viéndole antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades. Ni el Hades es el lugar donde están las almas de los muertos. Así es. No sé si has llegado a ver la película de la caricatura de Hércules. Sí. Y vamos un poquito a la mitología griega, que ellos hablan del dios Hades. Dice, originalmente Hades, el invisible, alude tanto al antiguo inframundo griego como al dios de este. La palabra hacía referencia en Homero solo al dios, y al genitivo era una elisión para designar ubicación. La casa, dominio de Hades. Finalmente también el nominativo llegó a designar la morada de los muertos. O sea, desde con los griegos ya se conocía esa morada. Del Hades dice, a este Jesús resucitó Dios de lo cual todos nosotros somos testigos. Testigos, amén. O sea, ya empezaban a creer, ahora sí ya empezaron a creer hasta que vieron a Jesús y lo reconocieron, ya ahora sí ya decían que ya eran testigos de la resurrección de Jesús. Dice, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo,
ha derramado esto sobre vosotros, veis y oís, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Fíjate, aquí David profetizaba sin saber, dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Entonces, es como si dijera, dijo el Padre a mi Señor, hijo, ¿no? Porque es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Exactamente, Nuestro o sea, le Señor es dijo el Jesús. Padre A al Jesús. Hijo, Ándale. siéntate a mi A mí. diestra. O sea, el Padre a Jesús le decía, ven, siéntate a mi diestra. Y David estaba escribiendo esa profecía y no sabía de quién hablaba y no sabía de qué, porque ellos sabían que había un solo Dios. Así es. Y David no sabía cómo escribirlo porque no conocía a Jesús. Solamente había un Dios para David, pero él dice, dijo el Señor, A mi Señor. Señor, siéntate a mi diestra. Yes. ¿Qué quiere decir? Que David no entendía qué estaba pasando ahí, porque para él Dios era uno. Entonces había dos señores en ese momento, el Padre y el Hijo, pero él no entendía, solamente podía decir, dijo mi Señor, a mi Señor, siéntate a mi diestra. Yo creo que sí entendía porque entendía que había uno mayor, que era el Padre, dijo Amén. el Señor. Y luego entendía que a lo mejor no sabía que era Jesús, pero entendía que teníamos un Señor. Dijo el Amén. Señor a mi Señor. Dijo el Padre al Hijo, siéntate a mi Amén. diestra. A lo mejor como tal no sabía que era Jesús, pero sí sabía que era alguien. O se imaginaba que era alguien. Con autoridad. Así es. Y dice, hasta que ponga a tus enemigos por estrado a tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos, o sea, fíjate, los mismos que habían escogido a Barrabás en lugar de Jesús, ya tenían temor de Dios en este momento, después de la resurrección, dice que le contestaron a los apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, porque sentían culpa en sus corazones de haber sido partícipes de escoger mejor a Barrabás y al mismo Jesús para Fíjate, no ser crucificado. fíjate que hay una alabanza que dice, Ajá. si hubiera estado ahí, no sé si más o menos la has escuchado. Sí. ¿Sí? Y cada que la escucho y él dice, y si estuve ahí, se me llena así la piel, se me pone hasta Corazón. y que ya estamos en este siglo que comprendemos que murió por nosotros, Amén. ¿no? Ahora imagínate ellos que ya les había abierto los ojos, que ya habían dicho, híjole, si era el Hijo de Dios, ¿qué hice? ¿Qué fue lo que hicimos? Amén. ¿No? Fue todavía un poco más, Más fuerte el golpe. así es, fue mucho más fuerte el arrepentimiento. Y por eso aquí dice, Pedro les contestó, dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre De de Jesucristo. Jesucristo para perdón de los No, pecados y recibiréis el el don don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para vuestros hijos y para todos los que estén lejos. los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llamare. Amén. O sea, te vuelve a insistir aquí la palabra, no hay distinción de edad, de género, de raza, de color de piel, de qué nivel de educación tengas, no hay ninguna distinción. O sea, aquí te Y de dice hecho, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, a todos los que Dios quiere llamar, y a quienes quiere llamar Dios, a a todos. todos dice que quiere y Él desea que todos seamos salvos, todos. No Todos. dice uno, no dice dos, no dice tu casa nada más, dice Pero ahora, todos, pero ahora sí que deja el libre albedrío, el que quiera también la salvación. así es. Entonces, el que quiera buscar su salvación, que la busque y la encontrará. Por Pero eso, el que no la quiera buscar y encontrar, no la por va a eso, encontrar porque no va a querer. por eso dice, los cielos y a la tierra puse de testigos que he puesto enfrente de ti la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Ahora pues elige bien la vida. Amén.
y ahí entra lo que es el libre albedrío. Fíjate que algo que me gustó aquí, que dice arrepentidos y bautícense para que en el nombre de Jesús, para el perdón de los pecados y recibirás el don del Espíritu Santo. Para vosotros es la promesa, o sea, para todos los que se bauticen y se arrepienten, es la promesa. Amén. Y para sus hijos, y para vuestros hijos, y para todos los que estén lejos. Me acordé de la alabanza, de la bendición que luego ponemos, que dice que su gracia te cubra, ¿qué? Hasta 1000 generaciones, y los Sí, hijos y los hijos de tus de hijos. tus hijos. Amén. Amén. Así Entonces, como viene la bendición en Éxodo 20, después de los 10 mandamientos, te dice hasta dónde va a abarcar la bendición si obedecemos los mandamientos de Dios. La amén. bendición llega a nuestras vidas, pero que no nada más a nosotros, sino que a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos y hasta 1000 generaciones. En generaciones. Y aquí lo Amén. vuelve a repetir el apóstol Pablo también. Dice, y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3000 personas. O sea, en ese día fueron 3000 y al otro día con el cojo fueron 5000 y iban 8000 en unos cuantos días. 8000 en 2 días. ¿Sí? Y dice, y perseveraban en la En la doctrina de doctrina de los los apóstoles. en O sea comunión que sí le unos con echaban otros. ganas. Sí, Dice, en la comunión unos con unos otros. con otros y en el partimiento en Del el, pan del y las pan y oraciones. en las oraciones. O Amén. sea que sí hubo un cambio verdadero en ellos, sí hubo un arrepentimiento genuino en toda esta multitud de personas y cambiaron, creyeron y cambiaron y tuvieron temor del Señor y empezaron a corregir sus caminos. Amén. ¿Y todo por qué? Porque los apóstoles empezaban a hablar en lenguas. Por eso empezaron a creer. O sea, Ah, porque veían que estos hombres eran sin estudios, ni siquiera sabían leer y escribir y ya estaban hablando en otros idiomas. Y tal vez eran hombres que nunca habían salido de su ciudad o de su país, pero y tampoco habían ido a la escuela, ni siquiera sabían leer y escribir en su idioma y ya estaban hablando idiomas de muchos países de todo el mundo. Y así muchos es. extranjeros que estaban ahí escuchaban y entendían claramente sus idiomas extranjeros que estaban hablando correctamente su idioma extranjero. Fíjate que ahorita me acabo de acordar de la oración de antes de que Jesús fuera llevado para ser crucificado, cuando oró, que dijo, y no oro solo por esto, sino por aquellos que han de creer, por las palabras de ellos. De ellos. Y así fue, y Y así esos sigue días Jesús siendo. ha resucitado y sigue siendo hasta el día de hoy. Así es, así sigue siendo. Y yo creo que seguirá hasta que Jesús venga. Amén. Hasta que, pues como dice la palabra, que cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Amén. Va a seguir vigente. Así es. Vamos a orar, hermano, para dar gracias al Señor por esta enseñanza. Amén. Querido Padre, que esta enseñanza te agradecemos por tus enseñanzas, por tu palabra, por tu sabiduría y que nos sigas llenando, Señor mío, de todo tu ser, de tu conocimiento, que nos des lo necesario para ser salvos nosotros y si al compartir tu mensaje también con los demás nos permites también ser el instrumento tuyo para poder salvar más almas para ti, por medio de tu espíritu, que así se haga, Señor mío, que nos puedas utilizar como instrumentos tuyos. Si es tu voluntad que así sea y que sigas bendiciendo la vida de mi hermano Luis, la vida de mi hermana Simona, de mi hermano David y el esposo de la hermana Simona, que es el hermano Luis, que lo sigas bendiciendo con, con, con tu espíritu, con tu amor, con tu misericordia, con tu paz, con tu bendición y que no acaben las bendiciones en su casa, en su familia, con los que lo rodean y con toda la gente que les procura bendiciones, que también bendigas a esas personas, así como la promesa de Abraham, que al que los bendijere, que también tú los bendigas, Señor. Que los protejas y los lleves por todos los caminos donde vayan, que tú estés acompañándolos y les des mucha sabiduría para enfrentar cualquier malo peligro que puedan enfrentar, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús y también te agradecemos por la gente que llega a ver estos videos, que puedan también ser bendecidos con tu palabra
y que si hay más cosas que tú les quisieras revelar, que les puedas revelar más y que les puedas regalar también de tus dones espirituales cuando ellos obedezcan y caminen contigo, se bauticen y se arrepientan, Señor mío, de todo corazón. Te agradecemos, Señor mío, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén.